and I'll grab the keys. Leave this behind, set a new course, and you take the lead. We could take your parents' car and drive in any direction. See the moon and the stars from a different perspective. Chase the end from the start, maybe find what we're missing, and never look back. I gotta get out, find nowhere to breathe, something to believe in. We'll never look down, as long as you're with me, I'm right where I belong. Right where I belong. Right I gotta get out, find nowhere to breathe, something to believe in. We'll never look down, as long as you're with me, I'm right where I belong. With you, I'm where I belong. With you, I'm right where I belong. I still remember that day, 'cause I was awake. The way that you walked into the room has captured my heart. That's how the story unfolds, and I was just blown away by your smile and how you cared about me on that night. And I still remember the first time when I saw your pretty face. You came into my life when I found myself out of place. I met you right when I needed you the most. I met you right when I needed you the most. I still remember that day, 'cause I was awake. The way that Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a esta capacitación sobre ciclones tropicales. Espero que todos me estén escuchando perfectamente. Si alguien tiene problema para escucharme, pueden escribirme por WhatsApp o a través del mismo chat del Facebook, preferentemente a través del chat del YouTube, perdón. Ya que ahí es donde ahorita los puedo leer. Hay un retraso entre lo que yo estoy diciendo y cuando ustedes lo escuchan, aproximadamente son 8 segundos. Entonces,
Si ustedes llegan a escribir algo y no contesto de inmediato o parece que no los leí, no se me desesperen. Son 8 segundos en lo que se hace todo el desfase. Em, pues bueno, creo que sería bueno ir comenzando. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los ciclones tropicales. Em, ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es proporcionarle los conocimientos básicos a todos ustedes sobre los fenómenos ciclónicos. Vamos a enfocarnos en qué son los fenómenos hidrometeorológicos a manera de inducción. Seguramente más de alguna ocasión nos han escuchado a mí y a Jimena hablar sobre fenómenos hidrometeorológicos. ¿Qué son los ciclones tropicales? Ya hablando específicamente del tema. ¿Cómo se forman los ciclones? ¿Cuál es el fenómeno del niño y de la niña? ¿Cómo evoluciona un ciclón? ¿Cómo se hace la predicción y el monitoreo de estos fenómenos? Algunos huracanes infamemente famosos. Y qué nos espera esta temporada de 2020 de huracanes. Entonces vamos a empezar con qué es un fenómeno hidrometeorológico. La definición de un fenómeno hidrometeorológico nos la da la Ley General de Protección Civil. Lo define como una calamidad que se genera por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como huracanes, inundaciones pluviales, fluviales costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo o electricidad, heladas, sequías y las ondas cálidas y gélidas. Es decir, es cualquier acción violenta provocada por la atmósfera. Debido a que es la atmósfera quien dictamina si cae lluvia o no cae lluvia, es por eso que las sequías se consideran como un fenómeno hidrometeorológico, aunque la manifestación de este fenómeno sea la ausencia de agua. También es por eso que los tornados, las tormentas de arena, pueden ser consideradas como fenómenos hidrometeorológicos porque son provocadas por la acción violenta de un agente atmosférico. ¿Qué es un ciclón tropical? Es un sistema atmosférico cuyo viento circula en dirección ciclónica en el hemisferio norte y en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Es decir, esta es nuestra línea del Ecuador, más o menos a esta altura. En esta parte de arriba, un ciclón gira en sentido opuesto a las manecillas del reloj. En la parte sur del Ecuador, el ciclón gira en dirección de las manecillas del reloj. Dependiendo de dónde se forme, es el nombre que adquieren. En todo el Pacífico cercano a América y en el Atlántico se les llama huracanes. En el Océano Índico, que es toda esta zona, que está entre África y al sur de la India y al oeste de Australia, se les conoce como ciclones. Y en el Océano Pacífico, pero ya del otro lado, del lado de Japón, de China, de Rusia, Vietnam, se les conoce como tifones. También en algunas zonas de Australia se les conoce como Willy Willys y en algunas zonas de las Filipinas se les conoce como baguios. ¿Qué se necesita para que se forme un ciclón? Es una receta, es como la receta de Kentucky. Necesitamos 4 ingredientes y hay un ingrediente secreto. Los 4 ingredientes que se conocen es una temperatura oceánica superficial a los 26 grados centígrados, cambios pequeños y súbitos en la dirección y rapidez del viento, distribución vertical de humedad y que estos 3 puntos se ubiquen dentro de las
o zonas tropicales del planeta, es decir, entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Regresando al mapa, los huracanes se generan en esta zona, en la zona de los trópicos. Una vez que se generan, siempre viajan con dirección hacia los polos, siempre. Nunca van a ver un huracán que se genere en esta zona y empiece a viajar al Ecuador. Tampoco van a ver un huracán que se genera en esta zona y empieza a viajar hacia el Ecuador. Siempre viajan hacia los polos. Esto es debido a la rotación del planeta y a la orientación que tiene con respecto al Sol. Debido a esto es imposible que un huracán cruce del océano suratlántico hacia el océano Atlántico Norte. Nunca van a poder cruzar el Ecuador. Una vez que se tienen estos 4 ingredientes, es posible que se forme un huracán. Sin embargo, no siempre es así. Es por eso que en los reportes que nosotros vemos, que nos proporciona el Sistema Meteorológico Nacional, nos los mencionan muchas veces como una zona de inestabilidad. Esas zonas de inestabilidad son las zonas que cumplen con estas 4 características. Ese quinto elemento, ese ingrediente que no conocemos, es un ingrediente que se ha estado estudiando desde hace muchísimo tiempo en varias partes del mundo y no se ha logrado dar con una respuesta de manera concluyente. Es por eso que no todas las zonas de inestabilidad se terminan manifestando como una depresión tropical o como un ciclón o como una tormenta tropical. ¿Cuál es el fenómeno del niño y de la niña? El fenómeno del niño es cuando la temperatura de los océanos es más elevada al promedio anual. ¿Qué significa eso? Que mientras, como vimos en la diapositiva anterior, mientras más el huracán necesita de agua caliente para formarse. Entonces, mientras más elevada sea la temperatura de los océanos, va a haber más actividad ciclónica. Y el efecto de la niña es lo opuesto. Es cuando la temperatura de los océanos es menor a la media anual y por lo tanto la actividad ciclónica es menor. En algún momento me lo explicó mi abuelo de manera un poco más coloquial. El niño es el caliente, la niña todo lo opuesto. Entonces, se prevé, por ejemplo, que para este año exista fenómeno del niño para ambas costas, tanto Pacífico como Atlántico de México. Por lo que esperamos una actividad ciclónica mayor a la del resto a la de años pasados. ¿Cómo evoluciona un ciclón? Primero, se ubican como una perturbación tropical. Son estas zonas de inestabilidad que nos menciona el Sistema Meteorológico Nacional en algunos de sus reportes. Son esas zonas que se detectan que cumplen con los 4 ingredientes de los que hablamos hace un momento. Sin embargo, aún no hay movimiento ciclónico. Es decir, aún no hay movimiento en contra de las manecillas del reloj. Simplemente están los 4 ingredientes ahí existentes. La primera fase se le conoce como depresión tropical. En esta fase, en este nivel, los vientos se incrementan en la superficie, producto de la existencia de una zona de baja presión. Dichos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 km por hora, es decir, ya hay movimiento ciclónico, ya se empieza a formar este cono que todos hemos visto en las imágenes satelitales. Pero los vientos sostenidos son menores a 62 km por hora. En el momento en el que son mayores a los 62 km por hora y menores a los 118 km por hora, se le llama tormenta tropical. Aquí ya las nubes se distribuyen de manera de espiral. Ya la forma en que lo ven, en que se ven desde satélite es mucho más parecida a lo que nosotros hemos visto y conocemos ya con la experiencia.
Es a partir de este momento que se le asigna un nombre. En todas las fases anteriores no tienen un nombre. A las depresiones tropicales se les asigna un número para poderlas identificar, pero no obtienen un nombre hasta que se vuelve tormenta tropical. Es decir, nunca vamos a escuchar la depresión tropical Marta. Vamos a escuchar la depresión tropical 1E. Lo que sí podemos escuchar es tormenta tropical Marta, tormenta tropical Katrina, etc. Una vez que superan los 118 kilómetros por hora, se convierten en huracanes. Es a partir de esta categoría que en el Atlántico y Pacífico Norte, que es donde está ubicado nuestro país, se empiezan a categorizar los huracanes de acuerdo a la escala Saffir-Simpson. Un huracán de categoría 1 tiene vientos máximos, vientos sostenidos máximos. Esto es el viento máximo sostenido durante por lo menos 1 minuto. Es decir, el promedio de los vientos del huracán durante 1 minuto determinado. Cuando estos vientos alcanzan una velocidad de entre los 119 kilómetros y los 153 kilómetros por hora, es categoría 1. ¿Qué posibles daños puede generar un huracán categoría 1? Árboles pequeños caídos y daños al tendido eléctrico. Nada realmente serio hasta ese momento. Un categoría 2, cuyos vientos van entre los 154 y los 177 kilómetros por hora, además de todo lo anterior, puede dañar tejados, puertas y ventanas, así como el desprendimiento de árboles un poco más grandes. Ojo, daño en tejados no es lo mismo a arrancar un techo. Los tejados son tejas justamente que están fijadas con tornillos, incluso a veces con clavos. No es lo mismo un tejado a un techo. Un huracán categoría 3 tiene vientos de entre los 178 kilómetros por hora a los 208 kilómetros por hora. Adicional a los daños anteriores, ya puede empezar a generar grietas en construcciones. Un huracán categoría 4 tiene vientos máximos de entre 209 y 251 kilómetros por hora. Aquí puede generar, además de los daños anteriores, ya el desprendimiento de techos en viviendas, dependiendo, claro, del tipo de construcción. Y un categoría 5 son aquellos huracanes que tienen vientos mayores a 252 kilómetros por hora. Adicional a los daños anteriores, aquí ya hay un daño muy severo y extenso en ventanas y puertas, falla total de techos en muchas residencias y construcciones industriales, y se ha comprobado que también equipos de construcción, edificios que están apenas construyéndose, también se pueden ver severamente dañados. ¿Cómo se realiza la predicción y el monitoreo de estos fenómenos? El monitoreo se realiza a través de sistemas satelitales y sensores ubicados en varios puntos de los océanos. Y la predicción es un ejercicio estadístico a partir de todos esos datos. Es decir, a través de las imágenes satelitales y de los sensores oceánicos, detectamos que hay una zona de inestabilidad en este punto. De acuerdo a lo que ha sucedido históricamente, es decir, en años anteriores, ¿qué probabilidad hay de que se forme un huracán? Si se forma el huracán, ¿qué probabilidad hay de que siga esta trayectoria? ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces en años anteriores, dadas las condiciones que existen en este momento, un huracán ha seguido esta trayectoria? ¿Cuántas veces ha seguido esta otra? Es decir, es un ejercicio completamente de estadística. Toman los datos que nos otorgan los sistemas meteorológicos y a partir de ahí sacan la estadística con respecto a años anteriores. Y es por eso que la predicción de ruta de un huracán se ve de esta forma, con un cono. Este cono se llama cono de incertidumbre. Es el margen de error que se dan todas las agencias gubernamentales que monitorean
y predicen este tipo de rutas. Es decir, ellos en este ejemplo prevén que Patricia siga la ruta marcada en línea negra, pero podría desviarse un poco más hacia la izquierda y terminar por acá, podría desviarse un poco más hacia la derecha y terminar por acá. Y cada vez que va modificando su curso, obviamente la predicción va cambiando. Es por eso que es sumamente importante que nosotros estemos monitoreando estos fenómenos conforme nos vayan dando actualización las autoridades. ¿Por qué? Porque si bien esta es la predicción para cuando el huracán está en este punto, es posible que para cuando esté en este punto la predicción ya sea completamente diferente. Puede ser que vaya para acá, o que la predicción diga que ya se va a ir para Cabo San Lucas, o que se va a detener ahí un rato. Vamos, las condiciones van cambiando con el tiempo. Es por eso que es sumamente importante que conforme las autoridades actualicen, nosotros estemos al tanto de esa información. Ahora, ¿cómo actualizan las autoridades? Primero está el NOAA, que es el Centro Nacional Atmosférico y Oceánico de los Estados Unidos. Ellos, a través del Centro Nacional de Huracanes, brindan un reporte sobre las condiciones de un huracán. Ellos proveen la misma información a Conagua, quien a su vez da la información al Sistema Meteorológico Nacional. El Sistema Meteorológico Nacional toma la información que recibe del NOAA, adiciona la propia que el Sistema Meteorológico Nacional obtiene a través de sus propios sensores y satélites, y ellos emiten un pronóstico meteorológico. Este pronóstico meteorológico es el que nosotros encontramos en la página del Sistema Meteorológico Nacional. Después de eso, el SINAPROC, el Sistema Nacional de Protección Civil, a través del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, o CIATCT, toma esta información y genera un boletín CIATCT. Este boletín lo que hace es decir, ok, sabemos que este huracán se va a ir por aquí. Entonces, tenemos que tomar estas medidas de precaución. Estas zonas pueden resultar dañadas. Hay que levantar una alerta para estas zonas. Entonces, el Sistema Meteorológico Nacional nos dice qué es lo que va a hacer el huracán, por dónde se va a ir, cómo se va a comportar. Y el SINAPROC nos dice qué tenemos que hacer nosotros para poder estar seguros, para poder proteger el patrimonio, para poder evacuar. Ok, ahora vamos a hablar sobre algunos huracanes que se han hecho famosos por su comportamiento y por la cantidad de daños que han provocado, y espero que a través de estos ejemplos que voy a mencionar nos quede perfectamente claro de la importancia y de qué son las cosas que tenemos que estar monitoreando nosotros como analistas para poder salvaguardar el patrimonio de nuestros clientes y a las personas, a sus empleados, a nuestros pares que se pueden encontrar en zonas de riesgo. Empezamos por el huracán Katrina. El huracán Katrina fue un fenómeno que se dio del 23 al 31 de agosto de 2005. Sus vientos máximos fueron de 280 kilómetros por hora, lo que lo convirtió en un huracán categoría 5, es decir, la máxima en la escala. Provocó un daño de 108 mil millones de dólares. ¿Esto por qué? Porque tocó tierra en Nueva Orleans. Para los que saben y los que no lo sepan, se los explico. Nueva Orleans está ubicado en una depresión, es decir, tiene un nivel inferior al del mar. Es una cuenca, es un hoyo en la tierra. Cuando llega Katrina, con toda la cantidad de agua que va arrastrando, inundó por completo la ciudad. Y no solamente eso, sino que Nueva Orleans, para protegerse justamente de las corrientes oceánicas y de vivir continuamente inundados, tienen un sistema de diques. Estos sistemas de diques evitan que el agua de los océanos entren a Nueva Orleans. Pero
En el caso del huracán Katrina también evitó que todo el agua que trajo Katrina se pudiera regresar al mar. Entonces estuvieron inundados durante varias semanas. Esto provocó la muerte de 1.836 personas y debido a que fue una ciudad la que fue afectada, provocó el desplazamiento de más de 1 millón de personas. Si se fijan en la fotografía de fondo, podemos ver parte de Nueva Orleans que está completamente inundado, incluso los pasos vehiculares, los puentes vehiculares están inundados. Esta fue la trayectoria que siguió Katrina. ¿Qué podemos aprender de ella? Si podemos ver, en esta zona, cuando estaba en el Caribe, no era un huracán realmente fuerte, ni siquiera era un huracán realmente fuerte cuando logró cruzar toda la península de Florida. Se fortaleció muy, muy rápido. Cuando estuvo por entrar a las costas de Nueva Orleans, se debilitó un poco. Eso es típico de todos los huracanes. Conforme se van adentrando a las costas, acercando a las costas, se van debilitando un poco. No siempre es muchísimo, no siempre es lo suficiente, pero siempre se van a debilitar un poco. Esto porque la temperatura en las costas siempre es más baja que en el resto del océano. No solamente podemos ver que golpeó fuertísimo en Nueva Orleans, sino que debido a la fuerza que ya llevaba, pudo adentrarse en todo el territorio estadounidense. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Uno, que los huracanes se pueden fortalecer muy, muy rápido. Dos, que incluso cuando no son muy fuertes, son perfectamente capaces de atravesar partes continentales. Y no solamente eso, pueden atravesarlas y continuar fortaleciéndose. Y una vez que tocan tierra, no significa que se van a detener de inmediato. Pueden seguir dentro de tierra durante mucho, mucho tiempo. Siguiente ejemplo. Huracán Sandy, fenómeno del 23 al 29 de octubre de 2012. Vientos máximos de 185 kilómetros por hora, categoría 3. Esto no fue un categoría 5 ni categoría 4, fue un huracán medianón. Provocó daños de 60.000 millones de dólares. ¿Esto por qué? Porque tocó tierra en Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York. Dejó un saldo de 219 muertes. Lo curioso de este huracán es que fue el de mayor diámetro registrado en los Estados Unidos, después de Katrina. 19.000 kilómetros de circunferencia es lo que medía este monstruo. Si lo ponemos en comparación con el mapa, cubría prácticamente toda la costa este de los Estados Unidos. Y aquí podemos ver que fue un fenómeno que duró más o menos unos 6 días, pero vean toda la distancia que cubrió. Podemos ver que inició, como todos los huracanes, de manera no muy fuerte, se fue fortaleciendo, llegó a Cuba, cruzó Cuba debilitado y se volvió a fortalecer hasta llegar a Nueva York. Aquí la mayor cantidad de daños fue en Cuba y en Nueva York, justamente de ahí los 60.000 millones de dólares en costo, porque cruzó ciudades bastante pobladas, y donde hay ciudades bastante pobladas hay daños millonarios. Siguiente ejemplo, Ingrid y Manuel. Ingrid y Manuel fueron dos huracanes que estuvieron activos del 12 al 20 de septiembre de 2013. Sus vientos máximos fueron de 130 kilómetros por hora categoría 1 y 120 kilómetros por hora categoría 1 también, respectivamente. Es decir, Ingrid 130, Manuel 120. Nunca rebasaron la categoría 1. Provocaron daños de 4.2 mil millones de dólares, 169 muertos y 218.594 personas afectadas, 35.000 viviendas dañadas. ¿Qué fue lo que sucedió con Ingrid y Manuel? Fueron dos huracanes que convergieron en los mismos días, formando una pinza en el país,
provocando muchísimas lluvias. Esto nos deja como enseñanza que no se necesita que un huracán sea categoría 3, 4, 5 para que pueda generar muchísimos daños. Que Ingrid y Manuel nunca llegaron a ser más, no se elevaron a una categoría mayor allá de la categoría 1. De hecho, cuando Manuel estuvo en esta parte el 15 de septiembre, era tormenta tropical. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El tema con los huracanes es que pueden imaginarse a una persona cargando una cubeta con agua. Una persona que lleva una cubeta con agua en la cabeza y que va girando. Y conforme va girando, esa cubeta se va llenando cada vez más de agua. Sí, mientras va girando va salpicando un poco de agua alrededor, pero esa cubeta se sigue llenando. Ingrid llegó por el Golfo de México, se formó en el Golfo de México por Veracruz y entró por el norte de Veracruz y Tamaulipas. Todo este tiempo estuvo salpicando agua toda esta zona de la República. Manuel estuvo cargando muchísima agua y fue avanzando muy lentamente. Si pueden ver, el 14 de septiembre se ubicó aquí y el 15 de septiembre estaba en esta zona, en la mera costa. Ahí se frenó y se quedó todo un día. Fue hasta el siguiente día que se adentró en tierra. Entonces, mientras estuvo aquí estacionado, estuvo salpicando muchísima agua en toda la costa de Guerrero. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí la mayor cantidad de daños no fue causada por los vientos, fue provocada por toda el agua que tanto Ingrid como Manuel derramaron en el país. 22 de los 32 estados de la República sintieron los efectos de Ingrid y de Manuel en forma de lluvia. Fue tal la cantidad de lluvia que tiró Ingrid y Manuel en Guerrero que los cerros se empezaron a deslavar. De ahí las 218,000 personas afectadas y las 35,000 viviendas. No fue por los vientos, fue por la cantidad de agua que cayó, fue por la cantidad de inundaciones que provocó. Entonces, no hay que desestimar un huracán por la categoría. Siempre hay que tenerles mucha atención a todos los huracanes, no importa la categoría en que sea, porque todos y cada uno de ellos tienen el potencial de generar este tipo de catástrofes. Solo ya como un dato para finalizar el tema de Ingrid y Manuel, durante las 24 horas que coincidieron, es decir, el 15 de septiembre que Ingrid estuvo aquí y Manuel estuvo aquí, derramaron más o menos 114 mililitros de agua por centímetro cúbico. Es decir, para poder comparar esto, cuando en la Ciudad de México llueve y se inunda el viaducto, se inunda el periférico, vamos, se hace un desgarriate en la ciudad. Cae aproximadamente unos 16 mililitros de lluvia. Imagínense la cantidad de lluvia que cayó en aquella ocasión. Fue una cantidad de agua impresionante. Continuamos con Vilma. Vilma fue un fenómeno del 16 al 25 de octubre de 2012. Sus vientos máximos fueron de 295 kilómetros por hora, categoría 5. 79.1 mil millones de dólares, 63 muertes. Es el huracán más intenso registrado en el Atlántico en toda la historia de los huracanes. ¿Qué fue lo que pasó con Vilma? Surgió en el Caribe, se fue fortaleciendo. En esta zona fue cuando alcanzó la categoría 5, se fue debilitando un poco conforme se fue acercando a Cancún. Pasó por encima de Isla Mujeres y de Cozumel, tocó tierra brevemente en Playa del Carmen, para después continuar con su paso hacia el norte. Si se fijan aquí, cruzó nuevamente la península de Florida y continuó su camino prácticamente hasta Canadá. Ya no volvió a tocar tierra.
pero bastó con el pequeño lapso de tiempo que estuvo aproximadamente un día en esta zona, en las costas de Cancún y de Playa del Carmen. Y con eso fue suficiente para provocar el tipo de daños que estamos viendo en la imagen de fondo. Eh, los que conocen Cancún han visto que su arena es muy bonita y todo. Vilma desapareció la playa de Cancún. No existía. Los hoteles estaban a ras del océano. Tuvieron que traer arena de muchas otras partes de Quintana Roo para poder rellenar nuevamente las playas y que pudiera seguir siendo un centro turístico Cancún. De otra forma, no se hubiera podido. Gilberto fue un fenómeno del 3 al 19 de septiembre de 1988. Sus vientos máximos fueron de 295 kilómetros por hora, llegó a ser categoría 5. Sus daños fueron de 10 mil millones de dólares, 341 muertos. En México se le conoce como el huracán del siglo XX. ¿Qué fue lo que sucedió con Gilberto y por qué es famoso? Nuevamente se formó muy cerca del Ecuador, pero debido a la forma en que todos los huracanes se comportan, empezó a moverse hacia los polos. ¿Ok? Su mayor potencia la alcanzó antes de llegar a la península de Yucatán. Aquí alcanzó el tema de categoría 5. Afortunadamente cruzó rápidamente la península de Yucatán. De otra forma hubiera causado mayor cantidad de estragos. También pasó por encima de Cancún. También borró por completo todas las playas de Cancún y tuvieron que reconstruirlas. Llegó al Golfo de México, se volvió a fortalecer, cruzó todo el estado de Tamaulipas hasta llegar a Monterrey. De ahí se dio vuelta y subió hacia los Estados Unidos y ni siquiera se alcanza a ver en el mapa. Recorrió una cantidad increíble de kilómetros en tierra. Hasta antes del huracán Gilberto se tenía la falsa creencia de que los huracanes no podían atravesar montañas, de que los huracanes al toparse con una montaña, ¡puf!, desaparecían. Estaban completamente equivocados. Como podemos ver en la ruta, Gilberto cruzó la Sierra Madre Occidental, llegó a Monterrey, causó que el río Santa Catarina se desbordara y ahí fue donde provocó también muchísimos daños. La población de Monterrey no estaba preparada para recibir este tipo de fenómenos. Ni siquiera se creía que fuera posible que un huracán llegara a Monterrey. Esto nos habla de que no importa en dónde estemos, no importa que creamos que estamos seguros en la Ciudad de México o en San Luis Potosí o en una parte muy interna del país, siempre estamos expensas de este tipo de fenómenos. Pueden recorrer miles de kilómetros sobre tierra. Y ya el último de los ejemplos, el huracán Patricia. El huracán Patricia fue un fenómeno del 20 al 24 de octubre de 2015. 4 días nada más duró este fenómeno. Fue un fenómeno bastante rápido, fue difícil de monitorear, un poco imprevisible. Sus vientos máximos fueron de 295 kilómetros por hora. Esto es el huracán más fuerte que haya existido de este lado del Pacífico. Han habido tifones más fuertes en la década de los 80, 60, si no me equivoco. Entre los 60 y 80 hubo huracanes más fuertes. Hubo tifones más fuertes, mejor dicho. Pero eso ya es del lado como recordarán, del lado de Japón, China, por allá. Huracanes como tal, este ha sido el más fuerte registrado en la historia. Causó daños de 407 millones de dólares. Si se fijan, es una fracción de los daños provocados por Gilberto o por Vilma o por todos los anteriores.
Ahorita les explico por qué. Provocó solamente 12 muertes, afortunadamente, y fue el ciclón tropical más intenso más jamás observado en el hemisferio occidental. ¿Qué fue lo que sucedió con Patricia? Se detectó como zona de inestabilidad el martes 20 de octubre de 2015 en esta zona. Fue el primer huracán que me tocó cubrir ya como parte del equipo de un centro de monitoreo, por lo que tengo perfectamente fresco el cómo se llevó a cabo la reacción ante este fenómeno. Se detectó el martes 20 de octubre. Miércoles y jueves se fortaleció un poco. Nadie preveía que fuera a tener un tema mayor. Si se fijan, el punto donde se originó fue decentemente alejado de las costas y se preveía que se siguiera alejando. Se preveía que tomara esta ruta. ¿Qué sucedió? Miércoles y jueves se fortaleció poquito. De jueves para amanecer viernes hizo esto. Cambió la trayectoria que se tenía prevista, que era alejarse de las costas, empezó a girar, a acercarse, y no solo eso, se empezó a fortalecer. Se empezó a fortalecer a una velocidad impresionante. Para la madrugada del jueves ya era categoría 4, ya se sabía que iba a tocar tierra en Puerto Vallarta. Todas las alertas ya estaban sonando, ya se estaba evacuando todo Puerto Vallarta porque imagínense lo que provocó Katrina en Nueva Orleans, lo que provocó Gilberto en Cancún. Este era el huracán más fuerte jamás visto en la historia. Iba a tocar tierra en Puerto Vallarta, una ciudad decentemente grande, un punto turístico. De inmediato se empezaron con las labores de evacuación, se cancelaron vuelos hacia Puerto Vallarta, se cerró el puerto, obviamente. ¿Y qué sucedió? Corrió todo el viernes, corrió todo el jueves, perdón, y el viernes por la madrugada eh, se tenía el, perdón, el viernes continuó fuertísimo y el sábado en la madrugada se tenía previsto que tocara tierra en Puerto Vallarta, como alrededor de la 1 de la mañana. El viernes por la noche se empezó a desviar un poco hacia el este. Esto provocó que ya no tocara tierra en Puerto Vallarta, sino mucho más un poco más hacia el norte, en un lugar completamente despoblado. Afortunadamente la ruta que tomó en tierra ya no pasó por encima de ninguna población realmente importante. De ahí la cantidad de muertos, solamente 12 muertos, y de ahí la cantidad de daños, 407 millones de dólares. La mayor parte de estos daños es en temas de sembradíos, de cosechas, etcétera. Una vez que entró a tierra, se topó de inmediato con la Sierra Madre Oriental y eso lo debilitó muchísimo. No obstante, aquí no lo muestra en esta ruta, pero sus remanentes llegaron hasta Texas. Logró atravesar no solamente la Sierra Madre Oriental, nuevamente cruzó la Occidental, volvió a salir al Golfo de México por un breve periodo hasta internarse en Texas y ahí ya se disipó. Esto fue el sábado. Para el sábado ya estaba sobre Texas y ya se había disipado por completo. Es decir, fue un fenómeno bastante rápido, bastante potente, algo que fue muy difícil de monitorear y responder en tiempo real. Se requirió, de no haber sido por el monitoreo constante, no hubiéramos podido reaccionar de manera positiva a lo que estaba previsto que sucediera. Afortunadamente al final no pasó mucho, pero las medidas se tomaron. Y aún así, después de que se disipó el huracán,
nosotros como centro de monitoreo continuamos monitoreando el tema de los caudales de ríos, presas, lagos, lagunas. Porque, como les expliqué hace un momento, los huracanes son como personas cargando cubetas de agua. Una vez que entran a tierra y se debilitan, es como si se tropezara esa persona y tiraran la cubeta de agua. Patricia era el huracán más fuerte que jamás había existido. Significa que iba cargando una cantidad de agua impresionante. Cuando se cayera esa cubeta, iba a llenar muchísimos ríos, muchísimas presas, muchísimas lagunas. Entonces estuvimos por lo menos 2 o 3 días posterior a que se disipó Patricia, todavía monitoreando ríos a través del Atlas Nacional de Riesgos y llamando directamente a Protección Civil de las localidades que sabíamos que podían estar en riesgo para poder monitorear el nivel de los ríos y alertar en caso de que estuvieran peligrosamente llenos y a punto de desbordarse para poder evacuar los sitios de interés que teníamos en ese momento. Se evacuaron de inmediato a todas las personas y empleados que estaban en esas áreas de riesgo. La gente que no quiso evacuar, porque obviamente no se les puede obligar, se les estuvo monitoreando cada cierto tiempo vía telefónica para asegurarnos que estuvieran bien. Afortunadamente, al final de cuentas, fue un operativo exitoso y no pasó a mayores, ¿no? Y bueno, ¿qué nos espera para la temporada 2020? Estos son los nombres que se tienen previstos. Algunos datos sobre el sistema con el que se nombran. En el Atlántico solamente llegan hasta la W. Son 6 listas que se van reciclando cada 6 años. Si un huracán como Patricia, Katrina o Sandy provocan muchos daños o provocan muertes, esos nombres se retiran y se sustituyen con otros. Estos nombres jamás deben de ser traducidos. Es decir, si el nombre del fenómeno es Arthur, nosotros lo escribimos como Arthur, no vamos a escribir Arturo. ¿Por qué? Porque si alguien que vea nuestra información ve Arturo y no habla español ni inglés, habla francés, puede pensar que Arthur y Arturo son 2 fenómenos diferentes cuando en realidad es el mismo. Entonces se puede prestar a confusión. Por eso estos nombres jamás se traducen. Estos nombres, como les dije, ya están preestablecidos. Son 6 listas que se van reciclando cada 6 años. En el caso del Atlántico solo llega hasta la W. En caso de que en un año se agoten los nombres y sigan registrándose huracanes, se comienza a utilizar el abecedario griego, es decir, alfa, beta, gamma, bla, bla, bla. Para la temporada de 2020, que va a empezar el 1 de junio en el Atlántico y termina el 30 de noviembre, una nota sobre las fechas de esta temporada. Las fechas de inicio y de finalización de una temporada de huracanes se basan en, nuevamente, la estadística. ¿Entre qué fechas es más probable que aparezcan los huracanes? Sin embargo, es perfectamente posible y hasta cierto punto normal, y ha pasado en muchas ocasiones anteriores, que se registren huracanes fuera de la temporada. Es por eso que, si bien nosotros vamos a poner especial atención en los huracanes en las fechas entre estas fechas, también es importante que sigamos monitoreando los fenómenos, incluso en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Para esta temporada se prevé que existan 2 depresiones tropicales sin nombre, 8 tormentas tropicales, estas ya con nombre, 5 huracanes moderados, categoría 1 y 2, y 3 huracanes intensos, es decir, categoría 3, 4 y 5. Esto significa que vamos a tener una temporada más activa que la del año pasado. La del año pasado fue bastante tranquila, esta no lo será. ¿Qué se prevé para la temporada de 2020? La temporada inicia el 15 de mayo, es decir, la próxima semana.
Los nombres que se van a utilizar son estos. Nuevamente es una lista son 6 listas que se van reciclando cada 6 años. En el caso de la lista de los nombres para el Pacífico, si llegan hasta la Z y sucede lo mismo. Si se llegan a acabar los nombres, se comienzan a utilizar las letras del abecedario griego, alfa, beta, gamma. Se prevé que existan 2 depresiones tropicales, 11 tormentas tropicales, 5 huracanes moderados entre categoría 1 y 2 y 4 huracanes intensos de categorías 3, 4 y 5. También es una temporada más activa que la 2019 del Pacífico y se prevé que sea más activa que la temporada del Atlántico. Como podrán ver por todo esto, nos espera una temporada 2020 bastante activa. Necesitamos tener mucha atención en el tema de los huracanes. No importa que veamos que el huracán es débil, no importa que veamos que el huracán se está alejando. ¿Por qué? Porque si es débil, puede pasar lo que sucedió con Ingrid y Manuel. Si se está alejando, puede pasar lo que sucedió con Patricia. Entonces, siempre hay que poner atención a todos los fenómenos ciclónicos que nos topemos, incluso si solamente son zonas de inestabilidad, porque como vimos en el caso de Patricia, pueden evolucionar y convertirse en un huracán categoría 5 en un lapso de unas cuantas horas. Por eso es muy, muy importante siempre, siempre poner mucha atención en este tipo de eventos. Y las cosas se van a complicar más dada la situación que vivimos con la pandemia que está azotando el mundo. La manera en que se pueden hacer las evacuaciones, los resguardos, todo esto se va a hacer más complicado que en años anteriores. Ya para finalizar, voy a abrir a preguntas que puedan tener. Nuevamente hay unos cuantos segundos de delay, por lo que puede que me tarde un poquito en escuchar sus preguntas, así que voy a aprovechar para tomar un poco de agua mientras ustedes escriben algo. Bueno, creo que nadie tiene dudas. Si es así, entonces ya nada más para poder concluir con este tema. Isabel Rivera pregunta, ¿para los nuevos fenómenos que nos va a tocar, se va a seguir utilizando el mismo formato? Sí, se van a seguir utilizando los mismos formatos y el mismo procedimiento que hemos venido utilizando en años anteriores. Marco Mendoza pregunta, una zona de inestabilidad es cuando se cumplen las 4 condiciones, la localización, la distribución vertical de humedad y la temperatura mayor a 26 grados y la velocidad promedio del viento. La velocidad promedio del viento no se da hasta que hasta que el fenómeno ya tiene un movimiento ciclónico, es decir, hasta que se convierte en depresión tropical. Las zonas de inestabilidad son las que cumplen con las 4 condiciones que se mencionaron y que tú mencionas correctamente. La localización entre los trópicos, la distribución vertical de la humedad y la temperatura mayor a 26 grados centígrados.
Ok. Am, en unos momentos, a través del grupo de WhatsApp, les voy a estar compartiendo eh, un examen eh, sobre lo que acabamos de ver. Al finalizar el examen, les va a dar una liga. Esa liga corresponde a esta carpeta de Google Drive, en donde van a tener disponibles la presentación que acabamos de ver para que lo puedan consultar en caso de que quieran tomar notas sobre algún tema. Y van a encontrar esta hoja con recursos para el monitoreo de los ciclones tropicales. Aquí se encuentra la Liga del Sistema Meteorológico Nacional, que es donde se publican los pronósticos meteorológicos, la liga donde se ubican los boletines, donde se publican los boletines del CIAT, la liga del NOAA, que también publica sus pronósticos un poquito antes del Sistema Meteorológico Nacional, la liga del Atlas Nacional de Riesgos, la liga donde la CEMAR publica el estatus de los puertos marítimos, la liga del Atlas Nacional de Riesgos con vista a la inestabilidad de laderas. Esto nos indica qué tanta probabilidad hay o qué tan vulnerable es una población por el deslavamiento de cerros. Esto nos ayuda a poder identificar esos puntos rojos donde si hay un ciclón puede que se deslave un cerro, ¿no? El Atlas Nacional de Riesgos con vista a peligros de inundación, que es bastante similar al anterior. Nuevamente tienen que responder el examen para poder tener acceso a esta carpeta. Y bueno, creo que no sé si tengan alguna otra duda, chicos. Creo que no. Si todo está bien, entonces podemos dar por concluida la presentación. En un momento les estaré compartiendo la carpeta que les mencioné. ¿Va? Cuídense mucho, chicos, no salgan de sus casas a menos que tengan que salir. Somos un centro de respuesta de emergencia, por lo que nuestra labor está destinada a ayudar a muchísimas personas. Es en momentos como este y como en el tema de los huracanes cuando es nuestra oportunidad de brillar, de hacernos, de mostrar nuestra valía, de mostrar que somos un organismo útil no solamente para una compañía, sino para un montón de personas, ¿vale? Cuídense mucho, chicos, espero que estén muy bien y nos vemos pronto.